entrevista esta mañana a Alejandra Pico, economista integrante del Instituto Cuesta Duarte. Lo decía tras la pausa, antes de ir a la pausa, los números de la pobreza que se conocieron la semana pasada de alguna manera impactaron un poco, principalmente por la pobreza infantil en nuestro país, y generaron un debate, ¿no? Principalmente en el Parlamento Nacional, donde bueno, algunos actores políticos tratan de encontrarle solución a algo que creo yo, no sé si comparten, en los últimos años no se le ha podido encontrar una solución. Alejandra, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes y bueno, un placer estar acá. Bueno, me supongo que desde el instituto también, ¿no? Visualizan con mucha preocupación estos números que da la sensación hace mucho tiempo vienen estancados, ¿no? Sí, es verdad. Podemos decir que tuvimos los mejores indicadores en cuanto a pobreza entre las personas, que era una incidencia de un 8% en el entorno de 2017, 2018. A partir de ahí habían tenido un empeoramiento. Previo a la pandemia estábamos más cerca del 9%. Obviamente eso lo empeoró la pandemia. Y después creo que quizás el debate se concentra en que en una economía que ya se recuperó, que en términos generales está generando más ingresos que los que había antes, bueno, hay algo que hace que la pobreza no haya vuelto a los niveles que tenía prepandemia, y si bien se redujo respecto a ese 11% de que se dio durante la pandemia, bueno, nos quedamos todavía en niveles superiores significativamente a nivel estadístico, o sea, más allá del margen de error, superiores a los de 2019, y creo que la pregunta es, bueno, ¿qué está fallando para no haber vuelto a los niveles previos y también, bueno, para no lograr bajar de esos datos un poco más estructurales de un 8% de personas pobres? ¿Y qué está pasando? Perdón, me sumo igual un poquito más a la pregunta acá de Miguel, es ¿qué está pasando ahora? Pero teniendo en cuenta también, por ejemplo, que en el 2015 había también datos, por ejemplo, en donde la infancia estaba sobre el 20% también de pobreza, y después se mejoró y eso que habíamos pasado los años de bonanza y aún así había pobreza importante en nuestro país, se mejoró y luego se vuelve a empeorar. ¿Qué es lo que se hizo bien y no se siguió haciendo en esto de qué es lo que está faltando y qué está faltando que se podría seguir haciendo, porque siempre ha sido igual un dato crítico para nuestro país? Sí, bueno, creo que la pobreza hay que atacarla con una serie de baterías. No alcanza solamente con transferencias monetarias a los hogares, a las personas en situación de pobreza. Obviamente que las transferencias son necesarias, pero hay que llevar adelante otra batería de medidas, de políticas públicas. Creo que se dio una reducción de la pobreza y también de la desigualdad de ingresos, que son dos fenómenos que están bastante relacionados, más allá que hablan de cosas distintas. Se dio en particular entre 2008, 2013, 2014, se dio una reducción bien fuerte de la pobreza en general y de la pobreza infantil, que en Uruguay es aproximadamente el doble que la pobreza general. Creo que a partir de ahí, bueno, también esas políticas tuvieron un agotamiento en cuánto podían afectar los niveles de pobreza. Entonces me parece que lo que hay que pensar de ahí en más es, bueno, nuevas políticas, una cantidad de políticas. Nosotros en particular analizamos las políticas al mercado de trabajo, al empleo y a los salarios, que tienen mucho que ver con la pobreza, porque muchas veces se piensa que la pobreza solo se soluciona con transferencias, pero no es así. Entonces me parece que habría que volver a pensar en todas esas políticas que funcionaron, si hay que hacer una nueva generación de esas políticas públicas de erradicación de la pobreza, o nuevas baterías arriba de la mesa para volver a tener una baja contundente como la que se había tenido en esos años. Hay dos temas en esto, ¿no? Está por un lado la pobreza infantil y la diferencia que hay en el norte en relación a lo que es el resto del país, ¿no? ¿Por qué crees que se concentra tanto la pobreza en esa zona del territorio? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros miramos los datos te diría, por ejemplo, en cuanto a empleo, en cuanto a mercado de trabajo, en los países del norte del país, Artigas, Rivera, también los países de frontera en el norte, encontramos que la informalidad, los trabajadores que no están registrados a la seguridad social, dentro de las personas pobres que están insertas en el mercado de trabajo, muchas de ellas están en situación de informalidad, es decir, no aportan a la seguridad social. Bueno, lo que vemos es que esa informalidad, que en el promedio del país ronda el 20%, en esos departamentos del norte del país muchas veces
se acerca al 50%, ¿sí? Entonces creo que por ahí tenemos ingresos más bajos en el interior del país, quizás, y bueno, creo que todos esos factores confluyen a que la pobreza no se distribuye igual entre edades y no se distribuye igual tampoco territorialmente, ¿sí? Igualmente hay un margen de error también. ¿Crees que en ese sentido es justo criticar al gobierno en cuanto a los indicadores? Yo no sé si es una crítica al gobierno, pero me parece que está bueno mirar qué es lo que se hizo, sí, a las políticas, ¿sí? Porque, bueno, nosotros tuvimos una situación donde claramente la pandemia y, bueno, y quizás la insuficiencia de políticas que se desarrollaron ahí llevó a que la pobreza saltara, creciera, ¿sí? Pero lo que vemos en el caso de Uruguay, y no se dio en todos los países, es que luego en el resto de los países, por ejemplo de América Latina, no estamos hablando de los países más ricos, excepto Argentina, la pobreza volvió a los niveles que tenía previo a la pandemia y aquí no. Entonces, me parece que más allá de la discusión político-partidaria que quizás se está dando hoy en un año, bueno, electoral, ese tipo de cuestiones, me parece que está bueno sí que esto nos permita revisar las políticas, porque, bueno, en este periodo se supone que se hizo un esfuerzo de transferencia de ingresos, bono crianza hacia los hogares. Evidentemente hay algo que no está funcionando. Que no alcanzó. Entonces, lo decías hoy, algunas políticas se agotaron. Esto ustedes que pueden hacer una mirada hacia atrás como economistas, lo ven claramente, ¿no? Aquello que se agotó. Entonces, lo que te quisiera preguntar de forma concreta para que también podamos entender de forma fácil, bueno, esto funciona, esto no, porque a veces en el dato genérico nos quedamos después en algo que no podemos materializar. ¿Qué políticas consideran ustedes que, bueno, caducaron, que ya no servirían? ¿Y cuáles, si es que hay algunas que ustedes tienen para proponer como medidas que habría que tomar en cuenta para poder implementar? Bueno, creo que no es que las políticas ya no funcionen, es que tuvieron el impacto que podían tener, por ejemplo, para reducir la pobreza. Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, eso generó una mejora importante, pero bueno, llegó hasta donde llegó a un punto. Los cambios que se dieron en materia tributaria también, que afectaron fundamentalmente la desigualdad de ingresos, pero como decía, la desigualdad de ingresos nos muestra la diferencia entre pobres y ricos, pero también tiene que ver, y no es inocuo, a lo que es la pobreza. En cuanto a modificaciones tributarias, las que se hicieron también llegaron a determinado punto, pero capaz que habría que pensar otras, como el IVA personalizado, no sé, algunas cuestiones que hay arriba de la mesa que se está pensando para afectar no los ingresos, pero sí los gastos de los hogares de menores ingresos. Me parece que hay algunas políticas en materia de empleo, en materia de ingresos laborales que habría que profundizar. ¿Cuáles, por en ejemplo? algún momento las políticas, esas sí se dejaron de llevar adelante. Creo que las políticas de promoción de los salarios más bajos, ¿sí? En muchos momentos previamente se habían llevado políticas de incrementos de los salarios más sumergidos, más bajos, que les otorgaba incrementos más grandes que los salarios más altos. Eso también tiene que ver, o estaría bueno mirarlo, de la mano de, bueno, cuáles son los sectores que pagan menores ingresos y por qué en esos sectores se pagan menores ingresos, políticas de productividad. Creo que hay mucho para hacer en el mercado de trabajo, políticas de capacitación, que también tienen un poco que ver de a dónde se va a apuntar en el país. Creo que hay algunas que se dejaron de hacer, hay algunas que hay que pensar en nuevos cambios en esas mismas áreas. Y bueno, y me parece que lo que sí me parece importante es que generar conciencia, en particular en el espectro político, que son los que llevan adelante después las políticas públicas, que para resolver los temas de la pobreza y los temas de la pobreza infantil, que implican reducir la pobreza, porque los niños pobres claramente no viven solos, hay que hacer políticas bien contundentes. No es, y creo que eso es un poco lo que nos enseñó este periodo, no es solamente incrementar un poco las asignaciones o un bono crianza a determinados hogares. Tenemos algunos problemas de pobreza estructural importantes y que para atacarlos hay que llevar medidas importantes y un conjunto de medidas que vayan todas en el mismo sentido. ¿Sí? Me parece que en el marco de la campaña estaría bueno reafirmar esto, que esto no podemos esperar que se solucione en un tiempo a partir de pocas transferencias. Sí se quiere atacar este problema, que me parece que como sociedad, mirándonos a futuro, y porque además éticamente me parece que es muy injusto para los niños que nacen en hogares pobres quedar condicionada su trayectoria futura por el entorno en el que nacen, me parece que tenemos que llevar adelante políticas mucho más fuertes.
destinar ingresos públicos para que eso suceda. Y en ese sentido el asistencialismo es por lo menos una solución transitoria o crees que hay que ir por otro camino? Yo creo que las transferencias son una punta de esas políticas, porque esos hogares obviamente necesitan soluciones rápidas, urgentes, y que seguramente con programas de capacitación o de inserción laboral tome más tiempo, pero además de eso hay que reforzarlos con otras políticas de vivienda, de convivencia, territorialmente. No tenemos que irnos tampoco al norte del país. En Montevideo nomás podemos encontrar situaciones bien distintas entre el sur, la costa y el oeste montevideano. Entonces me parece que todas esas hay que llevar adelante un conjunto de políticas que vayan en el mismo sentido. Alejandra Pico, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio.